entrada al cielo. Y dije, Dios mío, ¿de dónde salen tantas aberraciones? Tenemos que cambiar nuestras creencias, las cosas que creemos, hermanos, para que podamos entrar en novedad de vida. Y el Señor nos dice en este pasaje al menos 6 cosas, hermanos, que para mí son muy, muy valiosas en cuanto a lo que nosotros creemos, porque tienen que ver con nuestros temores a la muerte y a otras cosas. Lo primero que nos dice el Señor, allí en el versículo 2, hemos leído: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, díganlo fuerte, hermanos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, hermanos, lo primero que habla es darnos creencias poderosas. La primera creencia poderosa es esta: tú fuiste creado, dice el Señor Jesucristo, para la vida eterna. Donde yo voy a estar, tú también vas a estar. Los científicos dicen ahora, hermanos, que nuestro cuerpo está constituido por átomos, y los átomos tienen protones, electrones, neutrones, y todos estos formados, aglutinados a través de fuerzas que le llaman fuerzas fuertes y fuerzas débiles, están aglutinados para hacer lo que nosotros percibimos con nuestros ojos como el cuerpo físico. Y dicen, pero un día estos átomos finalmente se desintegrarán para ir a la Tierra y formar otro tipo de conexiones atómicas, y el cuerpo finalmente se va a integrar a la Tierra. La Biblia nos dice, hermanos, que el cuerpo humano fue creado del polvo de la tierra y al polvo lo volverá. Eso nos dice la palabra del Señor. Cuando de alguna persona que ha partido, nosotros decimos, de manera simbólica, entregamos este cuerpo a la tierra de donde fue tomado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque este cuerpo se desintegra y se va a la tierra. Pero todos los que hemos estado en algún velorio, hermano, nos damos cuenta de algo. Se abre el féretro en algunas ocasiones, y cuando se abre el féretro, las personas se acercan a ver a la persona que ha muerto, y la persona está allí, ¿no, hermanos? Pero solo está la materia, hermanos. Solo está el estuche, el cuerpo que le sirvió durante toda su vida, pero lo que le daba vida ya no está allí. Lo que le daba vida, el alma, el espíritu, ha salido de ese cuerpo. ¿A dónde se ha ido? Si aquella persona ha amado al Señor Jesucristo, ha creído en el Señor le dice estas palabras: no se preocupen, ustedes tienen la vida eterna, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Me gustó lo que nuestro hermano Benjamín decía hace rato, que algunos piensan que la muerte tiene la última palabra. No, es Dios con su poder resucitando a sus hijos quien tiene la última palabra. La resurrección es victoriosa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es victoriosa. Y el Señor nos dice: no se preocupen por nada. ¿Le tienen miedo a la muerte? No se preocupen. ¿Le tienen miedo a hablar con las personas? No se preocupen. ¿Le tienen miedo a salir a buscar otro trabajo? No se preocupen. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos ha prometido, en primer lugar, hermanos, la vida eterna. Así que el Señor nos dice: hijito, no te preocupes. Donde yo estoy, tú también estarás. Donde yo estoy, tú también estarás. Los que hemos visto partir a nuestros padres, yo vi partir a mi mamá, yo la estaba deteniendo con mi brazo derecho cuando ella partió hace 41 años. Y mi mamá, cuando estaba ahí con sus hijos más pequeños, nos dijo: hijos, no se preocupen, yo voy a la vida eterna. Y después de eso mi mamá dijo: Señor Jesús, estoy lista, por favor recibe mi espíritu. Y en ese momento ella exhaló su último suspiro cuando yo la estaba abrazando con mi mano, y se fue tranquila con el Señor.
nosotros podemos tener la certeza de la vida eterna, porque dice el Señor: yo he ido a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Así que el Señor nos da esta promesa poderosa: tienes la vida eterna. Si tú has creído en mí, si tú me amas, tienes la vida eterna. Si alguno todavía no ha recibido al Señor en su corazón, el Señor le dice: hijito, hazlo, invítame a mí dentro, para que yo viva dentro de ti y tengas la vida eterna. Luego, hermanos, encontramos una segunda promesa poderosa de parte del Señor, en el versículo 12 al 14. Estamos en Juan 14, 12 al 14. Dice así el Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Yo lo haré. El Señor, hermanos, nos dice: hijito, si tú tienes algo que pedirme, pídemelo, yo lo voy a hacer. Pídelo en oración, yo lo voy a hacer. De cuántas y cuántas y cuántas oraciones podríamos hablar en esta tarde si solamente diéramos oportunidad de que fuera un culto de adoración y yo les dijera: hermanos, para la siguiente semana todos se traen un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Les aseguro, hermanos, que muchos de ustedes solitos podrían quedarse 2 horas hablando de lo que Dios ha hecho, porque Dios ha sido bueno en nuestra vida, ha contestado nuestras oraciones de salud, nos ha sanado, ha hecho milagros al darnos la vida de nuestros hijos cuando estaban a punto de morir. A algunos de ustedes Dios les ha dado la gracia de tener un bebé cuando los médicos decían: no va a poder tener hijos, señora. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno. Y podríamos hablar de un evento tras otro en la cual nosotros le pedimos algo al Señor y Dios nos lo dio. Algunos hermanos, como escuchaba en una predicación en esta semana, nos hemos convertido en hijos pedinches, porque sabemos que como Dios es tan bueno, le podemos pedir lo que sea. Y algunos de nosotros le hemos pedido hasta cosas que podrían decirse: no es tan espiritual que ir a la playa, a un viaje o un retiro espiritual. Algunos les hemos pedido cosas así al Señor y Dios es tan bueno que nos ha dado todo lo que le hemos pedido. Dios es bueno y el Señor nos dice en su palabra: no te preocupes, hijo, el asunto de la muerte, que es lo más difícil, es complicado, pero yo te doy la vida eterna. Adicional, dice el Señor, te doy las peticiones que tú tengas, podrás orar al Señor y yo lo haré. El Señor, hermanos, nos da una promesa maravillosa en el versículo 15 al 17. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y luego en el versículo 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo, hermanos, iba a partir con su Padre, pero le dijo a sus discípulos: pero no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes, el Espíritu que los puede consolar cuando estén en una situación difícil. Miren, hermanos, hace un poco más de 20 años, una de mis hermanas, menores que yo, entre Benjamín y un servidor, mi hermana Graciela, partió a la presencia del Señor. La manera como ella partió me dolió tanto, hermanos, que yo estaba enojado con el Señor. Yo estaba enojado con mi Padre,
Porque cuando ella salió un día a comprar la leche, 2 personas le atacaron y le quitaron la vida. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo es posible que hayas permitido que mi hermana que te servía haya muerto de esta manera? Y hermanos, cuando yo digo que estaba enojado, lo digo con sinceridad, porque fue algo que me dolió tanto, me afectó tanto, que yo no podía orar con el Señor. Y un día, hermanos, recuerdo que estando solo en la casa, estaba sentado tomando un café y me pareció que Dios hablaba a mi mente y me decía estas palabras: hijito, tú tienes el poder de elegir y tú puedes estar enojado por lo que ha sucedido, o puedes creer que yo tengo sabiduría para saber por qué hago las cosas. Es tu decisión. Y en ese momento, hermanos, yo sentí como el Espíritu del Señor me tomó y me dio una enorme paz. Y yo me rendí al Señor y empecé a llorar y a llorar. Y le dije: Señor, es cierto, yo soy un tonto, soy un ignorante. Tú eres Dios, tú sabes lo que haces. Y en mi llanto, hermanos, yo sentí que el Consolador, el Espíritu de Dios, vino a llenarme de paz. Le pedí perdón a Dios y sentí que Él me perdonó, hermanos. Han pasado más de 20 años de eso. Josías, el hijo de mi hermana, vino a vivir a nuestra casa. Y para nosotros ha sido toda una bendición tener un hijo más en la familia. Aún yo no entiendo por qué razón mi hermana partió siendo tan joven. Pero yo creo una cosa, hermanos, y es que mi padre sabe perfectamente todas las cosas que yo ignoro. Un día lo voy a ver, hermanos, y también estoy cierto de que me voy a encontrar con mi hermana y la abrazaré y reiré y jugaré con ella como lo hacía cuando éramos niños. Porque el Señor me dice: no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que el Señor, hermano, nos dio a su Espíritu Santo para consolarnos, pero también dice: el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, Él los enseñará, Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Hoy en la reunión de maestros se hablaba acerca de los falsos profetas, de la gente que viene diciendo: yo tengo un mensaje de Dios que decirte, y muchos de ellos tratan de manipular a las personas para que hagan tal o cual cosa. Pero el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: yo les enviaré a mi Espíritu Santo y Él les va a enseñar y Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo, el Consolador, vendrá a su vida a consolarles y a enseñarles todas las cosas que ustedes necesitan saber. Les digo algo, hermanos, es una tremenda bendición el que todos nosotros podamos reunirnos como iglesia, como lo he repetido muchas veces y como lo dije ayer, hace días, que esta es una de las 3 características que hacen que la gente sea productiva en la fe, sea madura, que dé frutos para Dios. Les dije: un compromiso con el Señor, haberlo recibido. 2, asistir a la iglesia, porque en este ambiente reciben enseñanza y reciben el consuelo y la armonía y todo mundo está creciendo. Y 3, cuando toman la Biblia como norma de fe. De eso les hablaba hace 8 días. Les diré una cosa, y no es contradicción. Ustedes, hermanos, no necesitarían un pastor, ni necesitarían un maestro, ni a un líder que les guíe. Si ustedes buscan con todo su corazón a Dios, Dios dice en su palabra: yo les enviaré mi Espíritu Santo y Él les enseñará y les guiará y les recordará todas las cosas. Él es el maestro por la excelencia, Él es el pastor de los pastores, el Espíritu Santo. Si nos reunimos aquí, hermanos, es porque entre todos juntos podemos seguir aprendiendo y buscando la bendición de Dios. Pero en última instancia, al único que necesitamos, hermanos, es a Dios. En el último momento de su vida, hermanos, aunque Dios nos diera la gracia de estar allí como yo estuve con mi mamá o con otros hermanos, aunque fuera el último momento, en última instancia, al único que necesitan en el último segundo de su vida es a su Padre Celestial, es a Dios. Así que el Señor nos dio el regalo de su Espíritu Santo, nos dio el regalo, hermanos, de las peticiones que podían ser contestadas
por Él, nos dio el regalo de la vida eterna. Pero también, hermanos, en el versículo 20 dice algo que es precioso. Dice el Señor: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor nos ha prometido que un día va a haber una unión perfecta entre el Padre, el Hijo y todos nosotros que somos sus hijos. Estaremos unidos en un mismo espíritu. Por eso dice el libro de Eclesiastés que el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Nosotros estaremos, hermanos, en una perfecta armonía y en unidad con nuestro Padre. Algunas ocasiones, hermanos, cuando pienso en este amor, en esta unidad, y estoy de rodillas con el Señor orando, hermanos, yo puedo sentir como esto es como un continuum, es decir, como un fluir de la eternidad, pasando por este momento donde estoy ahora y otra vez continúa la eternidad. Somos parte de Dios, hermanos, desde el principio y lo seremos hasta el final. Ahora, por este cuerpo físico, parece que en algunas ocasiones Dios está alejado. Y nos pasa lo mismo que a esas personas que creen que la tierra es plana. Como no han visto el espacio desde afuera, dicen: todo lo que yo puedo creer es lo que mis ojos me ven. Y yo veo que todo está plano. Y no pueden creerlo. Alguien los cuestionó diciendo: bueno, y si ustedes son un grupo de varios miles, ¿por qué no se juntan y compran un viaje y se van hasta donde termina la tierra para que vean que efectivamente es plana? Nosotros, hermanos, tenemos que llegar otra vez al convencimiento de qué es lo que yo creo. Y lo que yo creo, hermanos, es que desde la eternidad hasta la eternidad nuestro Dios es Dios. Y aunque yo no lo haya visto con estos ojos físicos, hermanos, creo que su eternidad es de un punto hasta otro, hermanos, y estaremos todos los que le hemos conocido con Él. No necesitamos ojos físicos para verlo, tenemos los ojos de la fe para creerlo en nuestro corazón. Y dos cosas más, hermanos, y termino. En este pasaje, por eso me encanta Juan, es un libro muy teológico. En el versículo 15 al 17, el Señor empieza a hablar acerca ...15 y 21, hermanos, dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando pienso, hermanos, en las promesas y en los regalos de Dios, yo tengo que pensar en que alguna ocasión un hombre dijo que era la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué acabamos de leer, hermanos? Dijo un hombre llamado John Nash, premio Nobel de física, en su discurso en Oslo: a lo largo de toda mi vida he examinado en la ciencia todas las fuerzas y mi mente ha ido sobre las cosas físicas, las cosas invisibles, la metafísica. Y este hombre dice: y he hallado que la fuerza más poderosa del universo se llama amor. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido de parte de Dios esa fuerza poderosa que está dentro de nosotros y se llama amor. Es por el amor, hermanos, que nosotros tenemos hijos. Es por el amor que nos esforzamos todos los días por ellos. Es por el amor, hermanos, de las personas a las que amamos que luchamos todos los días. Es por el amor que fuimos creados por el Señor, salvados por su gracia y llevados por Él, cuando el Señor lo permita, hacia la eternidad, hermanos. Así que el Señor nos dice:
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando voy caminando, hermanos, en el Parque Tezosomoc, cada 2 o 3 días que voy allá y empiezo a caminar entre los árboles, hermanos, hay un pensamiento en mi cabeza que no me deja, y ese pensamiento es: Señor, gracias porque hasta el día de hoy me has amado, me he sentido amado por ti. Y Señor, y cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, podemos decirle lo mismo al Señor: Señor, gracias porque en medio de mis conflictos tú me has amado. Soy una persona amada por ti, Señor. Y cuando usted le da gracias, hermano, al Señor, empieza a experimentar una paz muy, muy especial dentro de usted. El Señor, hermanos, concluye en este pasaje, el versículo 27, con otra promesa perfecta, algo maravilloso. Dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hace unos 4 o 5 años, hermanos, asistí a una conferencia. Estaban entrevistando al hermano Rick Warren y a su esposa Kate Warren. Era la primera vez que ellos daban una conferencia después de un periodo de 2 años. Y a mí me invitaron y estaba sentado en la primera fila viendo la conferencia de prensa que les estaban haciendo. La razón por la cual habían dejado de tener conferencias por 2 años es porque ellos habían sufrido la pérdida más grande que puede tener una persona. Su hijo Matthew, hijo de pastores, de siervos, nosotros hemos leído aquí los libros del hermano Warren. Matthew había estado padeciendo durante algún tiempo problemas, desórdenes mentales, y un mal día él se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con eso y se suicidó. Y entonces, después de que se suicidó, la gente estaba asombrada y criticaron al pastor Warren y decían: ¿cómo es posible que el hijo de un pastor se haya suicidado? ¿Cómo es posible que alguien que está hablando acerca del amor no haya podido guiar a su propia familia para que encontrara paz en el Señor? Y yo estaba en esa conferencia viendo al hermano Warren y a Kate, y ellos decían que ellos no podían entender por qué razón había sucedido eso, que sabía que su hijo estaba mal y que durante mucho tiempo habían orado, lo habían llevado al médico, había estado en tratamiento, y que para ellos era un asunto muy, muy doloroso. Por eso habían dejado de hablar durante 2 años, porque era algo que les había pegado tan fuerte que les seguía doliendo. Cuando le preguntaron a Kate y habló del mismo asunto, dijo: sin lugar a dudas que para mí el momento de ir allá, porque ellos no estaban en su casa cuando sucedió, y llegar a casa y ver a las patrullas y todo, fue algo muy, muy impactante pensar que mi hijo más chico, Matthew, se había quitado la vida. Pero cuando yo estaba por entrar a la casa, dijo Kate, en ese momento yo sentí que la paz de Dios me inundó, y yo dije algo en mi corazón, lo mismo que digo ahora: yo elijo la paz de Dios, yo elijo el gozo del Señor sobre cualquier cosa que haya sucedido. Yo elijo tomar la paz de Dios y el gozo del Señor. Hermanos, yo no puedo ni imaginarme el dolor que experimentaría un padre ante una situación así. Pero sí me habla, hermanos, acerca de que en la vida cristiana, como lo decía hace 8 días, puede haber tormentas, pero nosotros, hermanos, tomamos la decisión de qué hacer con las tormentas. O nos hundimos
en ellas y decimos Dios no existe, o retomamos fuerzas, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, que por la fe aquellos que estaban en tormenta sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Es una decisión nuestra, hermano. Pero ante el temor de la muerte o cualquier otro tipo de temor, el Señor nos dice, yo estoy contigo, yo te doy amor, te doy mi paz, te doy mi Espíritu Santo, te doy la promesa de la vida eterna, te doy las oraciones contestadas. Y solamente queda en nosotros, hermanos, el decir, ¿cómo voy a responder? Porque Judas respondió yéndose y otros respondieron quedándose. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que cuando una persona se entrega al Señor, la vida cambia instantáneamente. En un momento, la vida de las personas cambia. En un instante, la vida de las personas cambia. Pero ¿cuál es el problema cuando la vida de la gente ha cambiado y después de un tiempo, un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, vuelven a hacer lo mismo que hacían antes de conocer al Señor? ¿Cuál es el problema? El problema está, hermanos, en que la vida cambia en un instante cuando el Señor cambia a las personas y quita todo tipo de temor. Pero lo que ocurre después es algo parecido, hermanos, a lo que sucede con las cuerdas de una guitarra. Nosotros tenemos, hermanos, una guitarra o un bajo, tiene cuerdas y las cuerdas están tensas. Las cuerdas producen un sonido. Pero si las cuerdas no se afinan antes de empezar a tocar otra vez, hermanos, ¿sabe qué? Se oye mal. No sé si se habrá dado cuenta que los chicos empiezan afinando, empieza el teclado a tocar la nota la y después todos empiezan a afinar sus guitarras. Porque las cuerdas tienen que ser afinadas con periodicidad para que conserven su sonido puro. La vida de los cristianos tiene que ser afinada continuamente con la palabra de Dios, con la oración, con la búsqueda del Señor para que se conserve puro. De otra manera, hermanos, se va como las cuerdas desafinando y echando a perder. El día de ayer compré pasto para el jardín de la casa. Ya estaba muy maltratado, lo había dejado pues descuidado, había tenido mucho trabajo y no lo había podido arreglar. Así que cambié el pasto y cuando fui a comprarlo le dije a la persona que me lo vendió, ¿qué es lo que debería hacer yo para que el pasto se conserve en buen estado? Y me dijo, lo primero que tiene que hacer es aflojar toda la tierra antes de poner el pasto en rollo. Así que afloje toda la tierra y ya que la haya aflojado, coloque el pasto en rollo, dele unos pequeños golpes, pero muy importante, por los siguientes 15 días riéguelo todos los días, un buen rato, porque si no se va a secar. Cuando Dios cambia a las personas, cuando hemos tomado el compromiso con el Señor y Dios nos transforma, hermanos, el Señor nos dice lo mismo, hijito, ya te cambié, ahora, ¿quieres que haya vida en ti? Tienes que seguirle, hijito, así que conserva, y por los primeros 15 días, ayuno y oración, o cuando menos oración, y búsquela de la palabra. Y en los siguientes, a lo mejor puedes tal vez ya no hacerlo tan seguido, pero cuando Dios te ha transformado, hermano, necesitas meterte de plano con Él en oración, en búsqueda de Él. Y vas a ver cómo eso que Dios ha hecho se confirma. Amén, hermanos. Creo que me extendí un poco, pero espero haber sido claro. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Dios, que tú sigas guardando a tu pueblo, Señor, que nos ayudes, Dios, que nos permitas, oh Dios, tomarnos de tu mano cuando las cosas se ponen complicadas, que nos permitas hallar en ti el consuelo que nuestra fe necesita, Señor. Dios, nos hace falta tanto tu presencia, tanto tu amor, y te pido, Dios, que tú cubras, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, la vida mía, Padre, que nos ayudes para serte fieles hasta el día que tú nos llames a tu presencia y después, Padre, disfrutar la vida eterna contigo. Señor, te doy muchas gracias en esta hora. Te alabo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, vamos a participar de la Santa Comunión.
Y después de esto, nos